Bienvenidos a la sesión de Electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hablar hoy de cómo seleccionar un transistor BJT. Para seleccionar un transistor BJT dependerá del caso concreto de las necesidades que tengamos. Dice, tenemos un motor Jameco 40995 DC Gear Motor. Bien, el DC es corriente continua, un motor de esta marca. Entonces, lo primero que hacemos es buscar en el datasheet, que es la hoja de datos de cada modelo, qué es lo que necesita o consume. Entonces, los datos nos dice que tenemos 12 voltios de corriente continua, necesitaremos una fuente de 12 voltios, y que cuando no tiene ninguna carga, 76 miliamperios sería la corriente mínima que pasa. Y cuando se pone en marcha, está el motor, es puesta en marcha del motor, que es cuanto más consume, que es 1250 miliamperios. Por lo tanto, el consumo de este motor será entre 76 mínimo y 1250 máximo, que es cuando se pone en marcha. Luego, funcionamiento consumirá algo menos de 1250 miliamperios. Bien, queremos conectarlo o no, o sea, a través de utilizar el transistor BJT como switch interruptor. Simplemente conecte o desconecte a través de un Arduino, un sistema que nos proporciona 5 voltios y un máximo de 40 miliamperios. Tenemos aquí dibujado, aquí sería el Arduino, el sistema que nos proporciona los 5 voltios, y tenemos que aquí la corriente es 40 miliamperios. Y la idea es que cuando el Arduino o esté el circuito cerrado nos dé aquí corriente, se conecte o no el motor. Entonces nos preguntan, este transistor BJT, ¿qué transistor ponemos aquí? ¿Cuál es el que hace falta? Hemos puesto un transistor NPN, por aquí tenemos positivo y aquí positivo. El Arduino conectará el transistor base emisor, el emisor a tierra, y el colector unido al motor es el que cuando el transistor esté abierto, esté conectado on, pasará la corriente y pondrá en marcha el motor, y cuando se cierre o se desconecte esto, se desconectará el motor. Tenemos tres transistores, el PN22A, el TIP 31 y el TIP 120. Los tres son NPNs, y de cuál de los tres es el correcto adecuado, o más de uno puede ser correcto adecuado para este caso. Entonces, tenemos ya los datos del motor, los podemos aquí apuntar. Tenemos que el motor necesita 12 voltios y un máximo de 1250 miliamperios. El mínimo no hace falta, es lo que tenemos que hacer, que el transistor sea capaz de absorber o transmitir esta corriente. El transistor tiene que transmitir 1250 miliamperios. Aquí la corriente 1250 miliamperios sería la que vendría por aquí, de colector a emisor. Tenemos aquí 1250 miliamperios. Vamos a buscar aquí los tres transistores y vemos que la corriente máxima del colector, o sea, esta, que puede pasar por el 22A es 0,6 amperios. 0,6, bueno, esto está en amperios, esto sería 1,25 amperios. 0,6 amperios, este no sirve. Por lo tanto, el PN22A lo podemos descartar, porque 0,6 amperios necesita que pasen por lo menos 1,25. 3 amperios esto es correcto y 5 amperios este es correcto. Estos dos nos pueden servir. Siguiente dato que normalmente utilizamos de los transistores, VCO máxima. El VCO es el voltaje que hay aquí entre el colector y el emisor. Entonces, el voltaje que hay aquí entre el emisor y el colector, VCO máximo, será igual al voltaje total, que es 12 voltios. Aquí sabemos que el voltaje en el transistor se reparte voltaje en el motor más voltaje en el transistor. Aquí hay 12 voltios, vamos a ponerlo aquí aparte, los 12 voltios aquí estos. Cuando esté funcionando el motor me consumirá parte del voltaje y cuando no, cuando esté desconectado, todo el voltaje estará en el transistor. O sea que puedo tener, si aquí esto está parado 0 voltios, aquí tendré los 12 voltios de carga. Por lo tanto, el VCO entre C y E, cuando está open, no pasa corriente, que es el máximo, son 12 voltios. Vemos aquí 30 voltios, bueno, este lo hemos descartado antes, pero bueno, también sería correcto. Este tiene un voltaje CO máximo de 30 voltios, este de 40 y este de 60, todos son mayores que 12, por lo tanto ya vale. Y luego nos da la beta. La beta sabemos que es el cociente IC entre IB. Entonces vamos a calcular, como tengo la beta, tengo IC máxima, pues cuál será la intensidad de base, que es esta de aquí, que viene por aquí, que necesito para
poner en marcha, saturar el transistor. Si divido IB será, hemos dicho que beta es IC entre IB, la grande que es IC entre la pequeña. Y despejo aquí IB, que es la que quiero hallar, y será IC entre beta, IC entre beta. Por lo tanto, puedo hallar IB máxima, que es la que produce la saturación, IC entre beta. IC hemos dicho que era este lo hemos descartado, 30 entre 10 y me da 0,30. 0,3 amperios. 3 entre 10 y da 0,3 amperios. Pero esto sería el máximo y no estamos buscando aquí el máximo. Aquí estamos buscando en este caso, tengo 1250. Entonces, si tengo 1250, la beta será 1250, estos son miliamperios, entre la beta que es 10. 1,25 amperios y me queda 0,125, ponemos 125 miliamperios. Y en este caso de aquí, bueno, hacemos también la beta, que será la corriente, sigue siendo 1250 o 1,25, entre aquí en cambio la beta es mucho más grande, es 250. Y si hacemos esto, 1250 entre 200 nos sale 5 miliamperios. O sea, en uno tenemos que necesitamos 5 miliamperios de intensidad de base y en el otro necesitamos, en cambio, 125 miliamperios. Hemos dicho que el Arduino, que es el que nos proporciona los 5 voltios y la intensidad de base, como máximo tenía 40 miliamperios. O sea que aquí, que necesito 125 para que esto esté saturado, no me sirve. Este de aquí no me sirve porque no es suficiente. Necesito 125 miliamperios por aquí, como máximo vendrá 40, no estará saturado, no estará el motor en marcha completamente. Mientras que aquí, que necesito 5 miliamperios, sí que es correcto. O sea que ahora mismo 5 amperios es suficiente, 60 voltios es correcto y una beta de 250 necesitamos 5 miliamperios aquí. Por ahora el candidato único que tenemos es el tip 120, que 5 miliamperios. Otra cosa que se suele hacer es, para poner un motor en marcha, en principio se busca un nivel de seguridad. Si IB máxima es 5 miliamperios, utilizamos no 5 miliamperios, sino multiplicamos esto por 2, por 3 o por 4. Vamos a poner una intensidad B, por ejemplo, de si esto lo multiplicamos por 4, 5 miliamperios por 4 veces de margen, nos daría 20 miliamperios. Vamos a ver, poner 20 miliamperios, se suele hacer 2, 3, 5 veces la corriente mínima para asegurar que esto está saturado. Como aquí tenemos 40 miliamperios, si necesitáramos 20, pues es correcto. Entonces ahora vamos a calcular qué resistencia tengo que poner aquí para que me quede, vamos a poner verde, la resistencia, para que me pasen 20 miliamperios. Entonces aplicamos aquí la ley de Ohm, aquí sabemos que la ley de voltaje será 0,7 voltios. Transistor de silicio. Por lo tanto, el voltaje aquí será 5 menos 0,7 que hay aquí. 5 menos 0,7 nos dan 4,3 voltios. Partido por la intensidad, que es 20 miliamperios, 0,02, me dará, a ver, voltajes I por R, lo estamos haciendo bien, voltajes I por R. Entonces, voltaje entre la intensidad nos dará la resistencia. 4,3 entre 0,02. 4,3 entre 0,02 tiene que estar en. Y nos da 215. 215, vamos a ver, 215 ohmios, porque esto está en voltios y esto está en amperios. Entonces necesitamos una resistencia de 215 ohmios, que será la que pondremos aquí. Una resistencia de 215 ohmios me dará que aquí pasen 20 miliamperios, que es más que de sobras para saturar este transistor y pasará a la corriente esta que estamos buscando.
Bueno, y con esto hemos hecho un pequeño ejercicio de cómo seleccionar el transistor viendo los parámetros básicos, la intensidad de corriente de colector que necesitamos que pase, el voltaje CO máximo y en función de la beta, la corriente que necesitamos de base para conectar este transistor.